Para concluir este proyecto, conversamos con 3 politólogos de diferentes universidades para conocer su perspectiva sobre el Partido Comunes y la implementación de los acuerdos de paz. Algunos destacaron la relevancia de Comunes en el panorama político, pero todos concluyeron en que el Partido Comunes no cumplió con las expectativas. Me parece que el balance del Partido Comunes no ha sido el más satisfactorio, en buena medida por la propia labor de su bancada parlamentaria. Ha sido bastante escaso. Se trató de adelantar una agenda política de gran calado. Cuando se desmovilizan el partido se llama FARC, no le cambian el nombre, primer error político enorme, porque ya están pensando en votos, ya no están pensando en quedarse con territorios desde el punto de vista armado. Claramente si usted le dice va a votar por las FARC, no es lo mismo que le diga va a votar por Comunes. Lo segundo que les afectó muchísimo fue el tema de la gente que se salió, Santrich, Iván Márquez, cuando se salen. El caso es que políticamente cuando ellos se van es un golpe terrible para el partido, porque de nuevo uno cómo vende un partido político legal cuando esta gente se sale del acuerdo. Y hoy en día Iván Márquez está liderando una de las facciones más débiles dentro de una de las disidencias, pero sigue ahí. Lo que muestra electoralmente es que el partido nunca terminó de despegar, al menos en Congreso, en general en elecciones no le dio muy bien. No tiene lo suficiente, ha sacado una alcaldía, la que yo les decía, de la de Turbaco, y esta que ustedes me dicen de Comaribo. Más allá de eso va a ser muy difícil. Yo lo que creo es que el partido va a terminar siendo, no sé si por ejemplo en esta intentona del gobierno, en el pacto histórico de hacer un único partido, puede que entre ese partido. Yo no creo que se termine siendo un solo partido, pero sí creo que Comunes va a terminar adhiriéndose a otros grupos políticos para sobrevivir. Cuanto a lo que ha sido el aporte concreto del Partido Comunes en la política colombiana, hay que tomar en cuenta el contexto tremendamente polarizado en el que vivimos, donde se estigmatiza mucho a ciertos grupos, se le mantiene al margen. Ha tenido muchas propuestas, pero ninguna ha sido tomada en cuenta realmente. De ahí que yo crea que, si bien su aporte ha sido tremendamente positivo, su futuro esté en un gris bastante criticable desde mi punto de vista, porque para mí es importante que haya presencia de estos partidos pequeños, que levanten sus voces, que traduzcan las voluntades de otros grupos, no solamente los que representan los partidos tradicionales o grandes movimientos, sino grupos marginales también que tienen derecho a expresar su voz y a ser tomados en cuenta de alguna manera. Es cierto que el gobierno de Iván Duque se dedicó a sabotear la paz, afortunadamente no lo logró, pero en ese sentido creo que poco tiene que ver la inacción o el sabotaje del gobierno de Duque frente a la implementación del acuerdo con el comportamiento legislativo de la bancada parlamentaria. Un ejemplo o una demostración de esto es que los casi 2 años que lleva el actual gobierno, que es un gobierno comprometido con la implementación de los acuerdos, pues tampoco ha significado un protagonismo de la bancada de Comunes en el Congreso. Algo que ha limitado mayor influencia del Partido Comunes en Colombia es el hecho de que los acuerdos de paz no se han cumplido en lo más importante que era la reforma agraria, la distribución de tierras, lo cual le permitiría un vínculo grande con las antiguas fuerzas guerrilleras y con esas poblaciones marginadas de la Colombia profunda que el partido quisiera representar. El Partido Comunes se fortalecería si los acuerdos de paz se lograran realmente, porque entonces podríamos decir esto se debe a nuestra labor, pero todo lo que están haciendo, que es muy positivo, como yo les digo, no es propio del Partido Comunes, por lo tanto, no veo uno mayor diferencia o mayor de lo que están haciendo otros grupos políticos que tienen más influencia en la opinión pública colombiana. ¿Por qué? Porque no se les escucha, no se les ve, no tienen espacios que ellos puedan decir son espacios nuestros. Sí, el gobierno Duque sí tuvo unas cosas muy complejas con eso, pero el gobierno Petro también tiene una posición muy ambigua con el acuerdo de paz, hay que decirlo de frente. El presidente, el canciller, todo el mundo ha atacado, por ejemplo, a la JEP, que es uno de los pilares del acuerdo de paz. Ahora Petro lo está utilizando para decir que es que le habilita una constituyente cuando estaba claro que en la negociación la constituyente estaba por fuera de cualquier negociación. Entonces eso es ir en contra de la naturaleza del acuerdo en sí mismo. Simplemente una utilización del acuerdo para eso. Hay que decirlo, Petro también destruyó o cambió para mal, en mi percepción, la institucionalidad encargada del cumplimiento del acuerdo. Se supone que Petro se había elegido con la idea de revivir los acuerdos de paz e implementarlos, no se está viendo en la realidad. Lo dicen los mismos integrantes del partido.
Si cambiamos con Petro, pero que hayamos cambiado así en la implementación, tampoco. Efectivamente aquí la continuación de la guerra y la degradación del conflicto no es culpa de las FARC y no es culpa de sus excombatientes. Si hay que buscar un culpable, el culpable es el Estado colombiano, que no solamente en el gobierno de Santos se caracterizó por una enorme negligencia a la hora de implementar los acuerdos, también por el gobierno de Iván Duque, que se dedicó directamente a sabotearlos. Yo sinceramente creo que este es el último periodo que van a tener las FARC con las curules fijas en el Congreso, y para mí la tendencia electoral y lo que han hecho políticamente estos años va a llevar a que ellos terminen sin ninguna de esas curules dentro del Congreso, al menos solos. De pronto en coaliciones y demás, puede que sí. Sin embargo, yo creo que sí fue muy importante el hecho de que ellos se sentaran en el Congreso. Como le digo yo a mis estudiantes, en todos los procesos de paz uno tiene que tragarse sapos. Cosas que toca hacer sí o sí, que son terriblemente impopulares, que son muy complejas, pero que hay que hacerse si uno lo que quiere es que el proceso de paz sea exitoso. Bueno, las veces que el partido se ha presentado a elecciones le ha ido muy mal. Inclusive candidatos como Alape, personas intelectuales con gran capacidad y conocimiento de la zona, no han logrado superar los topes que se necesitan para acceder a las cámaras. En ese sentido, el futuro electoral del Partido Comunes es bastante negro. Esa idea que ellos tenían que iban a representar a esas poblaciones urbanas, marginadas, víctimas de la política tradicional y de exclusión, no se ha dado. No se ha dado no solamente porque no logran caracterizarse realmente, como lo dije, sino también porque hay que tener en cuenta que en Colombia, con otras partes del mundo, la influencia de los medios, en los medios de comunicación, la conformación de las dinámicas sociales es muy grande. Y la parte que le dan los medios a Comunes es ínfima. Muy rara vez uno encuentra en la prensa noticias específicas del Partido Comunes. Muy rara vez uno oye a sus voceros en los medios de comunicación. Muy rara vez se les escucha, excepto en situaciones muy concretas, en el Congreso. Entonces, si no hay voz, y si no se escucha esa voz, difícilmente el resultado de las urnas puede ser positivo. Al contrario, seguirá el grupo representando a un grupo de personas muy convencidas, a un gremio muy compacto, pero que no crece y que muchas veces se divide porque no está de acuerdo con lo que plantean antiguos representantes y las nuevas voces que se quieren posicionar en el país.